Buenas noches, nuevamente me presento, mi nombre es Andrés Felipe, soy residente de primer año y como dijo pues el doctor, el día de hoy les traigo el tema de termorregulación y el manejo pues perioperatorio. Entonces en el día de hoy traigo pues este tema y vamos a hablar de este tema principalmente, ¿por qué? Porque generalmente pues en los años pues en 1986 fueron creados pues unos estándares básicos pues como tal para el monitoreo durante la anestesia y estos fueron 5 estándares que fueron ratificados en el 2015. Dentro de ellos se encuentra pues la medición y la valoración de la temperatura pues en estos pacientes. Precisamente por eso el día de hoy vamos a hablar de la fisiología normal de la termorregulación, a su vez que hablaremos pues de cómo la termorregulación se va a ver afectada durante los procedimientos tanto con anestesia general o con anestesia neuroactual y las complicaciones que puedan tener pues un inadecuado manejo o control pues de la temperatura durante el acto quirúrgico. Finalmente pues mencionaremos algunas de las estrategias que se han realizado o que se tienen actualmente, qué validez pues pueden tener y una comparación pues también entre ellas respecto a cómo se puede impactar y disminuir los riesgos pues relacionados con una mala termorregulación. Entonces, para empezar, vamos a hablar pues inicialmente de la termorregulación normal. Entonces, la termorregulación se va a asemejar como muchos otros pues digamos que procesos a nivel corporal a sistemas donde el cuerpo la va a regular a través de mecanismos de retroalimentación tanto negativa como positiva para reducir precisamente las variaciones dentro de sus valores pues normales. Normalmente, digamos que va a estar delimitada en un rango que han llamado pues el rango interumbral y como se observa en la figura de la derecha va a estar precisamente ubicado sobre las figuras pues que se observan ahí entre las X de color azul y la X de color rojo. Normalmente este rango es de pocos grados centígrados, digamos que pocos miligrados, sí, grados centígrados generalmente está entre 0.2 y 0.3 décimas de grados centígrados específicamente, y tanto en el límite superior va a tener pues respuestas de activación de la vasodilatación o de sudoración, y en el límite inferior se van a encontrar pues todas las respuestas ya sean de vasoconstricción o de termogénesis no temblorosa o de respuestas como tal también pues temblorosas o escalofríos más específicamente. El otro límite que se va a encontrar generalmente un grado por debajo del límite de la vasoconstricción va a ser precisamente lo relacionado pues con con el temblor pues como tal, con el temblor postoperatorio o con los escalofríos pues también se ha encontrado como tal. Dentro de estos los principales componentes van a ser pues la información térmica aferente, la regulación central y las respuestas eferentes que se puedan presentar. Entonces, para hablar más específicamente de esto, de manera aferente, la información térmica como tal puede viajar a través de distintas fibras, ya sea tanto el calor como el frío, y estas van a ser a través de tractos espinotalámicos anteriores. Se dice pues que no hay un tracto espinotalámico, digamos que sea exclusivo, por así decirlo, de las fibras pues térmicas o de la información térmica, sino que eso es algo pues también más compartido y está solamente ubicado en la parte pues anterior de la médula espinal. Los componentes principales pues que van a generarnos esta información térmica aferente van a ser 5, principalmente pues va a ser la médula espinal, los tejidos abdominales o los tejidos torácicos profundos, la piel y el hipotálamo. Cada uno va a aportar, digamos que en términos generales, el 20% pues de la información que va a llegar al sistema regulador central, y dicho sistema regulador va a estar formado principalmente es por el hipotálamo. Pues si bien sabemos que la información va a llegar inicialmente al asta anterior, perdón, de la médula espinal, digamos que la parte donde se va a procesar y donde se van a generar las respuestas como tal a estos cambios va a ser el hipotálamo. Entonces, una vez llegan estas respuestas, el hipotálamo compara las respuestas pues que está percibiendo de los diferentes órganos con sus umbrales, digámoslo así, establecidos. Estas comparaciones generalmente se han relacionado con procesos de neurotransmisión local, y una vez genera esto, pues va a presentar las respuestas eferentes pues, que se van a presentar. Estas respuestas eferentes pueden ser de dos tipos, principalmente la regulación conductual o los mecanismos neurovegetativos. Entonces, una vez las respuestas que se están percibiendo se salen de ese umbral de temperatura central pues que está el cuerpo, digamos que puede normalmente en el paciente fuera del ámbito quirúrgico generar una regulación conductual que es digamos que de manera cualitativa uno de
los métodos más importantes. ¿Y a qué va a corresponder toda esta regulación conductual? Pues va a corresponder precisamente todas las medidas tomadas por uno para evitar pues el frío o el calor, ya sea pues la colocación de alguna sábana o la colocación pues de alguna chaqueta adicional, la acomodación de un aire acondicionado o pues todas esas medidas adicionales. Pero en el paciente pues que está en el ámbito perioperatorio, pues digamos que estas medidas conductuales no van a ser tomadas por el paciente, por lo cual van a estar principalmente abolidas. Por lo que, ¿qué nos queda? Nos van a quedar los mecanismos neurovegetativos que dependiendo la temperatura sensada pueden ser superiores, o sea, a las medidas pues umbrales y generar sudoración a través de la vasodilatación pues como tal, o respuesta cuando los umbrales, cuando las temperaturas sensadas están por debajo de los umbrales y generan respuestas pues de vasoconstricción o de escalofríos también. Como vamos a ver más adelante, la anestesia, pues los diferentes tipos de anestesia van a alterarnos estos umbrales y pueden pues hacer que se sense mal esta información. Entonces, esta gráfica es de una manera pues esquemática como para recordar lo que les he dicho. Entonces, voy a activar acá el puntero. Acá. Entonces, generalmente pues la información se va a tomar, se va a percibir periféricamente a través pues de varios receptores o de varios nervios, como ya les comenté, ubicados generalmente en la piel, en tejidos pues profundos o a nivel de la médula espinal. Estos van a llevar al hipotálamo y van a generar pues los dos tipos de respuestas, ¿cierto? Respuestas pues comportamentales o respuestas neuroconductuales, que fue las que le comenté. Sin embargo, vale la pena mencionar un término pues que nace que se llama la termogénesis no temblorosa. Entonces, normalmente ante las respuestas al frío, pues se puede producir vasoconstricción. Sin embargo, si la temperatura sensada sigue descendiendo o pues es más baja, ¿cierto? Puede haber como tal temblor, puede haber termogénesis no temblorosa o pues los escalofríos como tal. La termogénesis no temblorosa es un término que surge precisamente, digamos que eso tiene dos componentes, entonces es un componente basal creado pues por el metabolismo basal celular y un componente pues de respuesta, y ese componente de respuesta es precisamente ante las necesidades pues aumentadas de calor, ante los requerimientos mayores de calor, cuando se está dando digamos que la cadena de electrones en la conversión pues para la producción, perdón, del ATP, hay una enzima que se llama la termogenina y esta desacopla esa cadena y genera mayor producción de calor. Pero ¿en quiénes se va a ver esta termogénesis no temblorosa? Esta termogénesis no temblorosa se va a ver sobre todo cuando uno tiene gran cantidad de tejido graso pardo. Este tejido graso pardo tiene gran cantidad de mitocondrias, por eso es su color, y eso va a ser principalmente uno de los mecanismos, digamos que efectores o de respuesta principal en los bebés, en los recién nacidos y en los lactantes. La respuesta en los adultos, la verdad, es muy poca y no suele colaborar pues con todas las respuestas termorreguladores normales, sino que esto va a ser, como ya les dije, principalmente pues a nivel de los niños. Otro de los mecanismos que debemos de entender muy bien pues respecto a la termorregulación normal va a ser las diferentes formas en las que el cuerpo pueda transferir calor, ¿cierto? Entonces la transferencia de calor se puede dar por evaporación, por radiación, por convección o por conducción. Cuando hablamos desde el ámbito perioperatorio, las dos formas principales en las cuales se transfiere calor va a ser a través de la radiación, que es la de acá, o de la convección. Entonces, la radiación es que se dice que todos los cuerpos con una temperatura absoluta superior a cero tienen la capacidad precisamente de irradiar o de disipar pues calor como tal, mientras que los cuerpos que están, las superficies pues que están en el área circundante van a tener también la capacidad de absorber dicho calor. Digamos que este gradiente en las temperaturas va a precisamente a determinarnos cuál va a ser el grado de radiación pues de este calor que se presente. El otro método va a ser la convección, como les dije, principalmente pues va a ser la radiación, pero el segundo, digamos que en importancia va a ser la convección. ¿Y esto en qué consiste? Normalmente el cuerpo va a tener como una capa de aire estático, digámoslo así, un aislante pues a nivel corporal, ¿cierto? Que va a estar precisamente, como les dije, de manera estático, pero por corrientes de aire, como por ejemplo las corrientes pues que se generan a nivel del quirófano, nos van a disipar o nos van a hacer que el calor se pierda, que esta capa estática se pierda y se libere por ende calor. Normalmente dicen que
La velocidad del aire dentro de los quirófanos suele ser aproximadamente 20 centímetros por segundo, por lo que las pérdidas por este grado pues no son muy altas, pero pues respecto a los otros dos, como lo es la evaporación o la conducción, pues sí son mayores y por eso corresponde al segundo método principal de transferencia de calor. ¿Qué nos queda? Nos queda pues la evaporación, que en los pacientes pues normalmente va a ser por la sudoración, pero esto en el ámbito perioperatorio casi no se va a ver, va a ser pues más relacionado con la respiración. Y finalmente la conducción, pero la conducción también dicen que aporta muy poco en el sentido de que la conducción va a depender también del gradiente de la temperatura que existe entre la superficie corporal y la superficie sobre la cual está apoyada el paciente, pues como tal. Sin embargo, acá va a haber un factor adicional que es el aislante que lo separa. En estos casos, pues de los pacientes suele ser pues un sistema acolchado o un sistema de cobijas que suele ser un muy buen aislante, por lo cual la pérdida por conducción no va a corresponder pues a un gran pues a un gran aporte como tal en la pérdida o la transferencia de calor en estos pacientes. Entonces, ya habiendo conocido la termorregulación pues normal o las bases fisiológicas como tal y las diferencias en las formas de transferencia de calor, vamos a ver entonces cómo la anestesia general puede afectar estos umbrales de termorregulación y cómo se van a ver pues principalmente impactados. Entonces, en términos generales, los anestésicos pues van a alterar lo que es el rango interumbral, ¿cierto? Ampliándolo principalmente, y esto sumado a los ambientes fríos del quirófano van a predisponer precisamente a un mayor riesgo de hipotermia. El umbral superior, que como les dije es generalmente el umbral de la sudoración, no suele verse muy afectado, suele incrementarse mucho en los pacientes que se han usado los distintos anestésicos generales. Sin embargo, los umbrales tanto de constricción o los umbrales pues de escalofrío sí van a verse mayormente pues afectados. Y se tiene que, como podemos observar en estas figuras acá, generalmente con los anestésicos intravenosos, ¿cierto? Ya sea, pues, por ejemplo, con los opioides como el alfentanilo, o con los inductores como, por ejemplo, el propofol o la dexmedetomidina, generalmente estos umbrales van a ir teniendo una amplitud lineal, ¿cierto? Pero cuando aumenta la concentración de otros medicamentos, como por ejemplo todos los anestésicos inhalados, no se va a respetar tanto esta amplitud lineal, sino que va a llegar a un punto donde ya va a ser más desproporcionada. Entonces, por eso vemos que acá normalmente no va a ser, pues, digamos, lo que así lineal, sino que va a caer, pues, de una manera más drástica y va a empeorar. Así, este rango interumbral, que recordemos que normalmente era de 0,2 a 0,3 grados centígrados, puede incluso aumentarse hasta 2 a 4 grados centígrados, haciendo que el nuevo umbral pues de la vasoconstricción, o sea que la respuesta neurovegetativa pues de vasoconstricción como tal se presente solo cuando el cuerpo siente temperaturas de hasta 34.5 grados centígrados como tal en estos pacientes. También debemos de considerar cuáles son los diferentes patrones de temperatura pues intraoperatoria, y para mirar la alteración que se pueda presentar con los anestésicos generales debemos partir del hecho de que la distribución de la temperatura a nivel corporal normal en todos nosotros no es igual. Generalmente el centro suele ser, digamos, que más caliente que la periferia, o sea, suele tener una temperatura algo mayor pues respecto a la periferia como tal. Y este gradiente pues de temperatura es precisamente el que va a determinar como tal qué cantidad de calor o cómo va a ser la disipación de ese calor precisamente del centro a la periferia. Entonces, durante la anestesia, lo que pasa es que el calor se suele perder, o sea, suele pasar de acá, del centro, precisamente a como observamos pues en esta figura, a través pues de la vasodilatación a la periferia. Y una vez se supera la pérdida de calor respecto a la producción, se dan todas estas medidas, y esto con el ámbito, digamos, que de controlar precisamente la temperatura corporal. Va a haber una disminución inicial rápida de la temperatura central. Sin embargo, posterior a esto se va a crear una cosa que pues han llamado, digamos, que una meseta, y esta meseta es precisamente cuando el cuerpo vuelve a ascensar y llega a los rangos precisamente de vasoconstricción. Se genera, digamos, que ya la temperatura que se pierde desde el centro a la periferia no va a ser tan rápida como era inicialmente por la vasodilatación creada, sino que ya con el desencadenamiento pues de estas respuestas va a disminuir precisamente esta disipación o esta pérdida, descentralización, llamémoslo así, pues del calor como tal.
Respecto a los cambios que se generan con la anestesia pues, neuroaxial y la termorregulación, se tienen que en los patrones van a ser algo distintos, incluso pueden empeorar respecto, pues digamos que a la anestesia general, y es que normalmente los umbrales de la vasoconstricción también van a estar disminuidos en estos pacientes y los de los escalofríos incluso hasta de 0,6 grados centígrados. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente hay una alteración en la información térmica aferente procedente de los miembros inferiores. Entonces, digamos que el cuerpo no sensa muy bien estas temperaturas de las zonas que están bloqueadas y va a interpretar que este bloqueo de estas señales es como si el cuerpo en esas zonas tuviera pues un calentamiento relativo, o sea, que no hubiera hipotermia como tal, sino que estuviera pues allá de una manera pues adecuada como tal. A su vez, va a haber una reducción que va a ser de los umbrales, que va a ser proporcional al número de segmentos bloqueados y también se va a presentar esta redistribución del calor corporal, esta descentralización que les comentaba anteriormente, por lo que no se suele formar una meseta de temperatura central, como les decía antes, generalmente cuando el cuerpo llega a los grados pues, de vasoconstricción, la pérdida de la temperatura central ya no es tan grande, ya no es tan lineal, sino que ya llega a un rango de meseta, pero en estos pacientes con anestesia pues como tal epidural, suele haber una inhibición pues de la vasoconstricción asociada pues al bloqueo nervioso y esto va a llevar a que la meseta pues tan esperada no se llegue a formar porque pues no va a haber precisamente dicha vasoconstricción. Entonces, para resumir, digamos que la afectación o la inhibición del control termorregulador durante la anestesia neuroaxial va a estar principalmente dada por estos tres componentes. Entonces, los umbrales pues que van a caer, el umbral pues de los escalofríos y el umbral, perdón, de la vasoconstricción, ¿cierto? La intensidad de la respuesta de los escalofríos no solo va a estar abolida, sino que si se llega a presentar suele estar muy disminuida en intensidad y en ganancia, y a su vez la termorregulación conductual en estos pacientes, a pesar de que puedan que estén pues conscientes, perdón, y que puedan hablar, estos pacientes generalmente van a percibir que digamos que ellos no están fríos en los miembros inferiores, entonces uno generalmente a veces se puede relajar un poco con estos pacientes, pero falsamente si están sufriendo pues la hipotermia, aparte que no van a generar todos los mecanismos compensadores que les he mencionado. Entonces, una vez hemos entendido las bases fisiológicas y las afectaciones pues, que se puedan presentar con los distintos tipos de anestesia, vamos a observar, pues, y vamos a empezar, digamos que ya desde el ámbito un poco más clínico, y es cuando se indica, pues, como tal, la medición estricta de la temperatura. Entonces, las recomendaciones que nos han dado, pues, hasta el momento, según, pues, la literatura, se dice que la medición de la temperatura se debe hacer generalmente en procedimientos donde se usa anestesia general por más de 30 minutos, procedimientos donde se use pues anestesia neuroaxial y se sospeche o se anticipe pues cambios significativos de la temperatura, o procedimientos de cirugías mayores también que usen pues la técnica neuroaxial como tal. Ahora bien, respecto a entonces cómo vamos a medir la temperatura, quise traer pues esta revisión sistemática. Esta revisión sistemática lo que hizo fue buscarla en la literatura y estudiaron, perdón, 75 estudios con 8.682 pacientes y compararon precisamente la precisión de los termómetros periféricos versus los termómetros centrales. Cuando hablaban de los termómetros centrales, para ellos el gol estándar iba a ser el catéter de arteria pulmonar versus los termómetros pues a nivel vesical, los termómetros esofágicos o rectales. Ellos determinaron que el límite de acuerdo iba a ser pues una diferencia entre las mediciones de más o menos 0,5 grados centígrados, y encontraron que, por ejemplo, en los pacientes febriles estas diferencias podrían ir desde los menos 1,44 grados centígrados hasta los más 1,46 grados centígrados en pacientes adultos, y en los niños desde menos 1,49 grados centígrados a 0,43 grados centígrados, por lo cual digamos que el límite de acuerdo se superaba, entonces no iban a ser fiables en los pacientes febriles. Ahora bien, ¿qué pasaba con los pacientes pues, que estaban en rangos de hipotermia? Pues las mediciones también iban a estar más alteradas que este límite de acuerdo, iban a haber unas variaciones entre menos 2,07 grados centígrados a más 1,90 grados centígrados para los adultos. No encontraron pues estudio y no hacen reporte de las temperaturas medidas en los niños, por lo cual la conclusión de ellos es que generalmente pues los termómetros periféricos no van a tener una
precisión aceptable y no son equiparables a usar respecto a los termómetros centrales como tal, sobre todo para la toma de decisiones, pues, de decisiones clínicas que se puedan presentar. También el estudio lo que nos mostraba era, entonces ellos compararon dentro de los termómetros centrales versus el gol estándar, que como ya les dije suele ser el catéter de arteria pulmonar, y encontraron que las diferencias que se daban en estos sí iban a estar dentro de los rangos permitidos como tal, o sea, menor a 0,5 grados centígrados, y no hubo, digamos, que uno que fuera superior al otro, y eran equiparables, o era comparable, mejor dicho, con los catéteres de arteria pulmonar. Entonces, tanto el vesical, el esofágico o el rectal se podían usar pues indistintamente acorde a las indicaciones que se pudieran presentar. Bueno, las complicaciones que se puedan presentar asociadas a las alteraciones en la termorregulación, entonces las alteraciones que se presentan en la termorregulación pueden ser de dos espectros, ¿cierto? El espectro pues como tal de las bajas temperaturas, o sea, de la hipotermia, o las complicaciones asociadas pues a la hipertermia. Generalmente las que más se han descrito son las relacionadas pues con la hipotermia, por lo cual vamos a hablar sobre todo más de ellas, pero al final también nombraremos pues como tal algo de las de la hipertermia. Entonces, para empezar, digamos que uno de los mayores impactos que ha tenido pues precisamente la hipotermia o la afectación en la regulación pues de los patrones o de los umbrales inferiores va a ser la prolongación de los efectos farmacológicos. Se han reportado casos donde la disminución de hasta 3 grados de centígrados pues en la temperatura puede aumentar las concentraciones pues de medicamentos como el propofol, esto asociado al parecer a la reducción del flujo sanguíneo pues hepático. Sin embargo, la mayoría de estudios y la mayoría de la literatura se ha escrito y sobre todo en la afectación que tiene la hipotermia a nivel de la placa neuromuscular o a nivel pues sobre todo también de los sistemas relajantes neuromusculares, de los fármacos relajantes neuromusculares. Normalmente se ha encontrado que la hipotermia suele reducir la fuerza de contracción muscular. Esto se ha visto con y sin el uso de los medicamentos pues, de relajantes neuromusculares y se ha asociado a una disminución en la sensibilidad de los miofilamentos al calcio precisamente. Ya en cuanto a los estudios como tal, que se han realizado, se ha desvalorado la respuesta de contracción del aductor del pulgar y esta se ha visto que está reducida en los rangos, pues, en los pacientes que suelen presentar hipotermia. La disminución de la fuerza suele ir generalmente de 2 a 10% por cada grado por cada grado centígrado que se disminuya. Hablan de que el estudio pues del efecto de los relajantes musculares durante la hipotermia suele ser algo complejo. ¿Por qué? Porque ha sido algo difícil caracterizar qué parte de la pérdida de la contracción o qué parte de esa afectación de la contracción muscular corresponde a la hipotermia y qué parte va a corresponder también o qué porcentaje va a corresponder también al bloqueo neuromuscular. Además de la variabilidad que se puede presentar tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia de los distintos medicamentos o de los distintos relajantes neuromusculares. Algo que han aclarado mucho es que los estudios realizados por el momento siempre han comparado la respuesta en el aductor del pulgar y nunca se ha comparado la respuesta de hipotermia en los distintos grupos musculares. Y respecto a los relajantes musculares, se han reportado que el aclaramiento o el clearance pues, del becuronio puede disminuir un 10% por cada grado centígrado también que disminuya. Y que no solo los medicamentos, la hipotermia va a afectar los relajantes neuromusculares, sino que también puede afectar los medicamentos que usamos normalmente para la reversión de esa relajación neuromuscular. Dentro de ellos, por ejemplo, la neostigmina. Entonces, ¿qué se ha visto con los estudios pues, y con la hipotermia? Que no se afecta como tal el aclaramiento ni el efecto máximo o la duración de la acción de este medicamento, sino que lo que se prolonga es el tiempo del inicio de acción de este. Y al parecer también se ha relacionado es por la reducción pues como tal en el flujo que se presenta y va a generar pues principalmente esta alteración con la neostigmina. La otra complicación que se suele mencionar mucho es la infección del sitio quirúrgico. Entonces, normalmente la infección, pues las ISO suelen corresponder a la tercera causa, pues de las infecciones nosocomiales superadas, pues por las neumonías y en el caso que nos compete actualmente, en la hipotermia, se ha relacionado principalmente con una vasoconstricción
posoperatoria, perdón, porque pues la hipotermia perioperatoria va a desencadenar en el posoperatorio dicha vasoconstricción con el objetivo pues de limitar el metabolismo, pero esto va a llevar a una reducción en la pérdida de la perfusión de los tejidos pues como tal y a una, como una muerte pues de los neutrófilos por precisamente por esta disminución en el aporte de oxígeno a este nivel. A su vez, va a afectar todo lo que es el sistema inmune mediante la disminución de la producción de anticuerpos por los linfocitos T y disminución de la migración de células, pues como los macrófagos importantes para evitar precisamente la infección y para toda la respuesta inmune local. Esto es lo que nos han dicho pues tradicionalmente y lo que conocemos. Sin embargo, esta revisión sistemática del año pasado fue interesante porque dice que si sí era suficiente la información como tal que tenemos respecto a la relación entre la infección del sitio quirúrgico y la hipotermia, y los hallazgos de ellos fueron que inicialmente hicieron una búsqueda hasta abril del 2018, encontrando posiblemente 384 estudios. Sin embargo, de estos 384 estudios, una vez evaluaron específicamente la relación pues causal que existía tanto entre hipotermia como la infección del sitio quirúrgico, solo se pudieron seleccionar 8 estudios pues de ahí, de los cuales 2 eran ensayos controlados y 6 eran estudios observacionales. En cuanto al análisis o al metaanálisis que se le hizo a los 2 ensayos controlados pues de manera separada, se encontraron que podría existir una relación entre el riesgo de infección de sitio quirúrgico y la hipotermia, pero en cuanto se le hizo el metaanálisis a estos 6 estudios y cuando se le hizo el metaanálisis en general, se encontró pues que el riesgo como tal no era superior a 1, este OR no era superior a 1, por lo cual no existía una asociación precisa entre la infección del sitio quirúrgico y la hipotermia en estos pacientes. Algo que ellos aclaran es que, sin embargo, pues digamos que a pesar de que inicialmente encontraron 384 estudios, solo 8 cumplían con los estándares de calidad, por lo cual digamos que se suele requerir pues precisamente unos estudios como más estrictos para dar una recomendación un poco más fuerte respecto a este apartado. El otro tema es precisamente la coagulopatía, que también pues se ha asociado como tal con alteraciones durante los periodos pues de hipotermia, y es que generalmente la hipotermia no va a afectar el recuento plaquetario, sino que la afectación inicial o la afectación principal, perdón, va a ser sobre todo a nivel de la función plaquetaria, y más específicamente va a haber es un deterioro en la agregación plaquetaria asociada pues al tromboxano A3. ¿Cierto? Recordemos que normalmente pues el sistema de coagulación va a ser un sistema de equilibrio entre el sistema fibrinolítico, tanto la relación entre fibrina y plasmina, y lo que se ha visto con la hipotermia es que no va a haber una alteración en la lisis como tal del coágulo, sino que va a haber una afectación principal en el deterioro, en la fase inicial de la formación pues como tal del coágulo. ¿Cierto? Esto asociado al parecer a una afectación pues de todas las enzimas de las cascadas de la coagulación que se puede ver representada en algunos estudios pues como tal como los tiempos de coagulación, aunque solo se ha encontrado una afectación del 10% en el TP, y esto ha sido principalmente porque la muestra es procesada no a la temperatura propia del paciente generalmente en los rasgos de hipotermia, sino a temperaturas pues generalmente a 37 grados, por eso la afectación pues de estos tiempos no suele ser como muy marcada. A su vez, este riesgo o esta coagulopatía se ha asociado con un aumento en las probabilidades pues, de presentar una hemorragia o un aumento en las necesidades de transfusión. Esto suele ir del 16 al 22% respectivamente. Otra de las complicaciones que se han asociado van a ser los escalofríos posoperatorios. Entonces, los temblores o los escalofríos pues tras la anestesia ha sido generalmente relacionado con la desinhibición pues de los reflejos espinales y suele tener una incidencia de incluso un 55%. ¿Cuál va a ser el objetivo principal de estos escalofríos posoperatorios? Va a ser pues producir calor precisamente para restaurar la normotermia como tal en el paciente. Sin embargo, esta respuesta suele tener con ella
detrás de ella, digamos así, unas cosas negativas, como por ejemplo el aumento del consumo de oxígeno incluso de un 40%, y a su vez esto se debe considerar en los pacientes sobre todo que tienen mayor riesgo cardíaco, ¿cierto? En pacientes pues con antecedentes de enfermedad coronaria, donde también suele relacionarse con un aumento de la liberación de la noradrenalina que puede generar peores desenlaces en este tipo de pacientes, aunque la literatura todavía es muy débil en esta relación y no han hecho pues una asociación como tal fuerte entre los escalofríos postoperatorios y la presencia de infarto o la presencia pues de arritmia grave en este tipo de pacientes. También se ha encontrado pues un aumento de las presiones intracraneales y de las presiones intraoculares y o una acidosis láctica. Y algo que nombran es la sensación desagradable, pues si bien dicen que generalmente pues los escalofríos postoperatorios son como el dolor o como las náuseas, no van a tener una mortalidad pues importante, lo que sí va a hacer es desde la psiquis del paciente, desde su esfera mental, va a haber un gran impacto como tal que debemos evitar precisamente a que el paciente llegue a él. Bueno, el otro espectro pues de las complicaciones por las alteraciones en la termorregulación suele ser la hipertermia. Entonces, generalmente se habla de que es una hipertermia pasiva intraoperatoria en el sentido de que no va a ser una respuesta o una intervención pues termorreguladora, sino que generalmente la hipertermia intraoperatoria va a estar más asociada con un calentamiento excesivo, con una pérdida de calor inadecuada o con una producción pues como tal excesiva de calor, por lo cual sus causas suelen ser pues digamos que una mala acomodación de los flujos de aire pues calientes que se colocan al paciente o porque se abriga mucho al paciente y todas esas intervenciones que normalmente realizamos, por lo cual su tratamiento va a ser generalmente interrumpir precisamente estas medidas de calentamiento que se le otorgan al paciente. Y algo que debemos de diferenciar es que la hipertermia no va a ser siempre igual a fiebre. Pues recordemos que la fiebre generalmente va a tener una causa pues a nivel por unos pirógenos como tal endógenos y suele relacionarse también con respuestas, sí, con respuestas pues inflamatorias agudas o con procesos infecciosos en el paciente. Una vez ya hemos visto pues también las complicaciones que se puedan presentar, entonces ahora vamos a ver cómo disminuir o cómo mitigar precisamente estas complicaciones pues de la alteración de la termorregulación en los pacientes perioperatorios. Y como estrategia generales vamos a tener que una vez se logre la vasoconstricción termorreguladora intraoperatoria en el paciente, digamos que esto va a ser una respuesta inicial pues que pueda presentar el paciente, pero debemos siempre de ayudarla o de soportarla con el fin de generar métodos, técnicas adicionales que vayan a limitar la pérdida pues cutánea de calor. Entonces para ellos los más descritos han sido inicialmente pues el aislamiento pasivo. ¿Qué es el aislamiento pasivo? Es la colocación pues tradicional de las sábanas que se suelen colocar pues a los pacientes o las diferentes pues cobijas que se le colocan y se crean digamos que un sistema de aislamiento entre la sábana y la piel y entre la sábana y el medio externo pues del paciente. Las otras medidas que han recomendado ha sido el precalentamiento de los pacientes. ¿Y qué es el precalentamiento de los pacientes? No es un calentamiento central de los pacientes, sino es un precalentamiento en las zonas periféricas de los pacientes. Si recordamos al inicio, les dije pues que generalmente en estos pacientes lo que suele haber es una descentralización pues de ese calor central, valga la redundancia, y entonces lo que se intenta hacer es que precisamente se logren temperaturas más altas a nivel de las extremidades del paciente para disminuir esa diferencia entre la temperatura central y entre la temperatura periférica. Así se ha observado que los pacientes que se han precalentado pues antes del procedimiento quirúrgico suelen tener una temperatura hasta 0,4 grados centígrados más cálida en comparación, perdón, con los pacientes no precalentados. Entonces, estas son las medidas iniciales y las medidas básicas que se suelen tomar, pero esta revisión sistemática, este estudio, pues como tal, intentó, pues, pero intentó no, comparó
las medidas pasivas tradicionales, como son las cobijas de algodón, la manta precalentada o la manta isotérmica, versus las medidas activas. Y las medidas activas son pues el calentamiento por el aire forzado, las esteras de calor o incluso los colchones pues como tal de agua circulante. Y fue un metaanálisis que comparó 25 estudios con 2.048 pacientes y encontró que efectivamente las medidas activas, o sea, las medidas que aportan calor, van a ser mucho más efectivas en el calentamiento que las medidas pues pasivas como tal. Así, el calentamiento con el flujo de aire forzado, dice que presentó una caída de la temperatura máximo de 1,3 grados centígrados, más o menos 0,4 como tal. Y los pacientes generalmente con estas medidas se movieron en unas temperaturas entre los 35,3 y los 37,1 grados centígrados. Adicional a eso, encontró que las medidas que normalmente tomamos, como lo son todas las medidas pasivas ya nombradas, y en especial pues las mantas de algodón, una vez el paciente se encontraba en recuperación, se encontró que hasta el 80% de estos pacientes iban a presentar temperaturas inferiores a los 35 grados, mostrando su poca efectividad a la hora pues de mitigar este impacto en las alteraciones termorreguladoras. Algo que especifican ellos es que la reducción que se genera del riesgo con estas medidas no van a ser equivalentes pues a precisamente prevenir la hipotermia. Una cosa pues va a ser precisamente reducir como tal todo esto a una prevención total de estos eventos. Respecto al calentamiento pues por aire forzado, el flujo pues de calor producido por estas unidades va a depender principalmente de la temperatura del aire y del flujo del aire como tal. Dentro de las otras medidas va a estar también la homogeneidad de la distribución del calor pues dentro de toda la manta, ¿cierto? La diferencia o los gradientes como tal que se presenten entre la piel del paciente y el flujo de aire, así a mayores gradientes digamos que va a haber un mayor paso de calor precisamente desde este flujo a la piel del paciente. Y las otras, el otro impacto que va a tener es que no solo va a evitar la pérdida como tal, sino que va a reducir precisamente, perdón, no solo va a dar calor al paciente, sino que también va a reducir las pérdidas como tal, impactando digamos que desde los dos frentes. Algo que se ha asociado y que pues nombra la literatura es el posible riesgo de infecciones generado por estos calentadores de aire forzados. Y ellos usan un término que digamos que cuando uno lo traduce es algo cómico, y hablan de un bombeo de tierra del suelo, y entonces es lo que se refiere, no es precisamente a que se le bombee tierra al paciente, sino que precisamente con toda esta turbulencia y con todo este aire forzado que se genera con estos calentadores, puede haber puede que se levanten, digámoslo así, como bacterias, tanto ya sea de la piel o de las distintas superficies circundantes del paciente, y estas migren o se vayan hacia la herida quirúrgica como tal. Sin embargo, muchos estudios ya han salido a decir que no, que efectivamente este riesgo de infecciones no está aumentado en estos pacientes, y que esa teoría, digamos que carece pues de fuerza como tal. Otra de las medidas ha sido el calentamiento de los líquidos endovenosos, y aunque generalmente uno pensaría que los líquidos endovenosos calientes van precisamente a calentar el paciente, esto es falso. Estos líquidos no van a calentar el paciente, no van a compensar la redistribución de la hipotermia, debido a que generalmente no suelen exceder mucho la temperatura central, sino que el impacto de los líquidos pues precalentados que se usan en el paciente va a ser porque si no los usamos calientes y se usan a temperaturas ambientes o a temperaturas frías, la temperatura del paciente suele empeorar, o sea, suele caer más. Entonces se usa es más como una medida no de tratamiento, sino precisamente como para no empeorar lo que ya tiene en el paciente. Se ha observado que 1 litro de líquidos endovenosos a una temperatura ambiente puede disminuir la temperatura corporal del paciente en 0,25 grados centígrados, y incluso se ha observado pues que en la transfusión de los hemoderivados, que generalmente también están refrigerados, suelen tener el mismo impacto en estos pacientes.
Finalmente, el manejo de los escalofríos pues, posoperatorios o del temblor posoperatorio se ha hecho generalmente a través de distintos medicamentos pues, que se le administran al paciente. Entonces, este metaanálisis lo que hizo fue comparar 70 ensayos clínicos con 6.000 62 pacientes y tomaron 10 intervenciones farmacológicas con 7 medicamentos pues, de uso tradicional para esta medida, ¿cierto? Dentro de ellos el Nefopam, perdón, la meperidina tanto por vía intravenosa como por vía intratecal, la clonidina, dexmedetomidina pues, y la ketamina. Sí. Lo que ellos encontraron fue que el medicamento, digamos, que tuvo como los mejores resultados o el mejor efecto fue el Nefopam. ¿Qué es el Nefopam? El Nefopam es un analgésico no opioide, no sedante. Dicen que la estructura química es muy similar a la difenhidramina y su mecanismo de acción, aunque no está muy bien dilucidado, lo han, digamos que comparado con distintas alternativas, ¿cierto? Con distintos métodos. Entre ellos suele ser como con la inhibición de la recaptación de distintos neurotransmisores, con la reducción del flujo del calcio intracelular o con el bloqueo incluso de los canales pues, de sodio. La conclusión también de este artículo fue de que, pues, si bien el Nefopam fue como el que obtuvo los mejores resultados y los mejores reportes comparados con los otros medicamentos, dicen que todas las intervenciones, a excepción de la clonidina intratecal y de la dexmedetomidina intratecal, van a disminuir la incidencia de los temblores, pues, posoperatorios moderados o severos. O sea que podemos, pues, usar meperidina intravenosa o, pues, tramadol o clonidina y vamos a tener unos buenos resultados. Una de las limitaciones, la verdad, del estudio es que no nombraban una dosis en específico y no hacían pues una recomendación respecto a eso. Por lo cual, pues eso fue, esta información es del primer estudio pues que cito acá y ya el segundo estudio pues como tal, pero esto fue en gestantes, ellos sí compararon y dieron unas dosis, ellos lo compararon de dosis bajas versus dosis altas de meperidina, de tramadol y de fentanil. ¿Y a qué llamaron dosis bajas? Dosis bajas de meperidina y de tramadol fueron de 0.5 miligramos kilogramo intravenoso y dosis altas de 0.75 miligramos kilogramo intravenoso. Respecto al fentanil, fueron también pues dosis muy similares, pero en microgramos, 0.5 microgramos y 0.75 microgramos por kilogramo. No encontraron, la verdad, ninguna diferencia en estas dosificaciones como tal para el efecto. Ellos dicen que con las bajas dosis, o sea, con las de 0.5, generalmente los pacientes suelen responder muy bien y se suele disminuir mucho pues la incidencia de los escalofríos posoperatorios. Y finalmente, respecto pues al Nefopam, a pesar de que este estudio no lo muestra pues como por vía intravenosa de que fue como el mejor, ¿cierto? De que tuvo los mejores resultados, haciendo una búsqueda, digamos que pues lo que encontré a nivel pues de nosotros, a nivel local, en Colombia, no se encuentra el Nefopam pues para la administración intravenosa, suele solo encontrarse para administración o una presentación intramuscular, por lo cual pues digamos que en nuestro caso no lo vamos a tener disponible, a pesar de que el INVIMA pues ya le dio registro y todo, pero como les digo, fue más para la presentación intramuscular. Eso era pues como tal lo que les traía en el día de hoy.